Bueno, muy buenos días. Un gusto poder participar de este nuevo seminario del IPCBA. Este año, la verdad, la primera experiencia desde el punto de vista virtual, pero nos parecía desde el instituto que debíamos continuar con esta acción de transferencia de tecnología, de mantener al productor informado sobre cómo está evolucionando el sector y cómo está participando el IPCBA en el marco de esta pandemia, esta cuarentena. Voy a referirme fundamentalmente a lo que está sucediendo en nuestro mercado interno y algún comentario también de lo que está pasando en el mercado internacional. Y un poco el título era una provocación, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿cómo estamos en este mundo en suspenso y cómo nos tenemos que preparar para cuando salgamos de la jaula? Es una situación en la que prácticamente la mitad de la humanidad está encerrada en una jaula y bueno, esto está teniendo un impacto grande en toda la economía mundial y creo que después de todo, como les voy a comentar al final, el sector de la carne vacuna argentina está bastante bien parado en esta pandemia, en esta cuarentena. Lo primero que quiero compartir con todos ustedes es que en Argentina la cadena de ganados y carnes eh, se encuentra trabajando y en realidad con una oferta tanto de hacienda como de carne bastante importante. Si uno compara los primeros 4 meses de este año con respecto a los primeros 4 meses del año pasado, hay entre un 5 y un 6% de producción y de faena según el indicador que tomemos, pero hay bastante oferta de carne en nuestro mercado, ¿no es cierto? Cuando uno repasa cómo fue el inicio de esta pandemia y cómo fue el inicio de la cuarentena puntualmente, cuando nos dijeron, bueno, hay que guardarse, hay que encerrarse, prácticamente no sabíamos de qué se trataba esta historia, nunca nos tocó atravesar por una situación de estas características. Como dice ahí, ¿no? Entramos en suspenso, el mundo entró en suspenso, pero entró fundamentalmente en pánico, en miedo. Lo que se vio es que la gente salió desesperada a tratar de abastecerse. Lo que ustedes ven aquí es un ejemplo de un supermercado europeo, la góndola prácticamente arrasada, ¿sí? Como dice ahí el título, el miedo arrasa a los supermercados. Esta situación, por suerte, en el caso de Argentina no se dio así. En el caso de la carne vacuna, como les decía, encuentra bien parada la cadena y no hubo un desabastecimiento como sí se ha producido en otros países. ¿Sí? Como dice ahí, se pasó bastante bien este primer impacto de la cuarentena. El instituto hace una encuesta, un panel online, todos los meses. Justo en ese momento de inicio tocaba una de las ondas de este panel online. Preguntamos en ese momento si había habido algún problema de desabastecimiento, si la gente había encontrado un problema de desabastecimiento. Solo una de cada 10 personas manifestó que había encontrado algún problema de desabastecimiento. O sea, ese primer examen que tuvo que dar la cadena fue pasado favorablemente. Esa primera digamos, instancia de la cuarentena en donde mucha gente salió en busca de productos, estoquearse no solo de carne vacuna, sino también de otros productos, provocó en los distintos alimentos una suba de precios. Que bueno, pasado esa situación y pasado ese miedo y ya con unos cuantos días de cuarentena, uno dice, bueno, sabemos de qué se trata esto y está el consumo bastante más amesetado. Los precios o las cotizaciones de los productos cárnicos se han ido calmando, se han ido tranquilizando. Inclusive, cuando uno compara los valores del mes de mayo respecto a los valores del promedio del mes de abril, encontramos en algunas zonas del conurbano bonaerense algunas bajas, como está planteado, entre un 3 y un 2% según la zona del conurbano, ¿no? Con lo cual podemos decir que el mercado
se encuentra bastante más tranquilizado. Este panel online que les comento del IPCBA, lo que hace, o alguna de las cuestiones que nos permite, es ver cómo se van modificando los patrones de compra de carne. En el caso de cuáles son los factores determinantes que definen la compra de carne, lo que estamos notando respecto a las mediciones previas a la cuarentena, bueno, una mayor preponderancia del precio en el momento de la definición de la compra, ¿no? Esa relación precio-calidad, que siempre es la que manda, actualmente tiene mucha más preponderancia del precio con respecto a la calidad. Después aparecen otros puntos como la confianza, como la proximidad o la cercanía del negocio, la practicidad, pero lo que les digo y les quiero resaltar es el tema del precio. De hecho, cuando uno analiza y pregunta a un panel que, como les digo, es representativo de todo el país, ¿sí? Es de más de 1.100 casos en todo el país, uno encuentra que en todo nuestro territorio hay mucha gente buscando ofertas de productos cárnicos. Aproximadamente 8 de cada 10 personas están buscando ofertas en este momento, y como se ve ahí en el gráfico, como pueden observar, el 53% lo está haciendo en puntos de venta, carnicería, y el 26% lo está haciendo en supermercados. Esto para que tengan una idea de cómo es el perfil del comprador y dónde se están buscando las ofertas en cuarentena. Lo que hemos visto que ha cambiado durante el inicio de esta cuarentena y lo que va de la cuarentena es un poco el perfil de compra en cuanto a frecuencia. Ahí tienen un poco el cambio, ¿no? Más o menos antes de la cuarentena teníamos mitad por mitad, aquellas compras que eran más frecuentes y aquellas compras que eran más esporádicas, o menos esporádicas, perdón, y hoy en día tenemos que han crecido a un 57% las compras más esporádicas y han bajado las compras más frecuentes. Esto hay un dato interesante también que lo estamos remarcando, porque en esta situación de tener que salir y tener que exponerse al virus, las mujeres están más en casa, están más guardadas, los hombres estamos asumiendo más el rol de compradores designados, y esa relación de frecuencia o no frecuencia en las compras, en el caso de las mujeres, un 35% son compras que uno podría decir son más frecuentes, y un 65% son compras más esporádicas, ¿no? Esto tiene que ver un poco para dimensionar lo que les estoy contando de, digamos, que la mujer queda más en casa. El patrón de compra en cuanto a canales de comercialización no está modificándose sustancialmente. La carnicería sigue teniendo preponderancia en la distribución minorista de carne vacuna, aproximadamente un 60% de la comercialización va por este canal. En el caso de supermercados y hipermercados estamos teniendo un porcentaje de un 27%. Después hay otros negocios, como autoservicios chinos, pollerías. Y lo que sí es un fenómeno nuevo que, bueno, ha surgido, como habrán visto con otras cuestiones, otros productos, otros alimentos. En el caso de carne vacuna hay un porcentaje de un 2% aproximadamente de gente que está comprando carne vacuna online a través de Internet. Otro fenómeno que se está dando es el uso del delivery. Si bien cuando uno pregunta a grandes rasgos quién está utilizando delivery para la compra de distintos alimentos, hay casi 8 de cada 10 personas que dicen que no lo están utilizando. Esta pregunta que nosotros hicimos era de respuesta múltiple, o sea que por eso no da un 100%, pero ahí se ven los productos en donde más sí se está utilizando el uso del delivery. Bueno, productos de almacén, bebidas, frutas. En el caso de carne vacuna, un 7% de la gente está, digamos, utilizando servicios de delivery para la compra de carne vacuna, ¿sí? Servicios como Pedido Ya, como Rappi, como Globo, a esos servicios me refiero. Estamos encontrando, yo les decía, los precios están más tranquilos, si bien del lado de la demanda, como se puede ver en Facebook, de esta carnicería, hay gente que está pidiendo promociones,
hay gente que está demandando ofertas o está buscando por el lado de ofertas. Hay del lado de las carnicerías y del lado de los puntos de venta y supermercados también, por supuesto, estamos encontrando cada vez más ofertas en este nuevo escenario, en esta nueva etapa de la cuarentena, ¿sí? Como les decía recién, mucha gente preguntando, lo pueden ver acá, necesito hacer un pedido, por favor, para enviar a domicilio. Esta cuestión empieza a moverse en la medida que la cuarentena va profundizándose. Este servicio digamos, de la entrega de los productos en la casa de la gente va creciendo y es lo que vamos a poder medir o ver el impacto en la próxima medición que la tenemos en campo en estos momentos. En general, el mercado interno está respondiendo bastante bien al consumo de carne, a pesar de todo, y yo lo que quiero remarcar es las diferencias que se plantean por ahí con otros países, en donde también la cuestión económica y el mismo confinamiento hace que la demanda de carne no esté tan potenciada, ¿no? Uno ve casos como el de Uruguay, o bueno, ahí abajo hay uno de Colombia, o el mismo Brasil. Brasil está teniendo una caída grande de consumo, fundamentalmente porque ellos explican que tienen mucha venta de carne a través de todo su sistema de restauración, de servicios digamos, todo lo que son fast food. Entonces, ellos apuntan a que la exportación de alguna manera compense esta caída que están teniendo en el mercado interno, ¿no? Cuando uno ve también la situación que se plantea en distintos países del mundo, uno dice, bueno, estamos bastante bien en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Europa hay caídas grandísimas. La palabra es brutal. En cuanto uno analiza en venta o en precio, verdaderamente esta pandemia está causando mucho daño, no solo al vacuno, sino al caprino, al porcino. En Europa se está sintiendo mucho, y mucho tiene que ver por el consumo de estos productos cárnicos a nivel de restauración, a nivel del segmento HoReCa, ¿sí? Hoteles, restaurantes y catering. Entonces, cuando uno traduce y dice, bueno, esta caída a nivel de restauración, a nivel de mercado, ¿cómo repercute a nivel industrial? Lo que se está viendo, y ustedes verán también ahí la otra noticia del portal Global Meat, hace referencia a las dificultades que se plantean en torno a cómo se van balanceando las carcasas en función de los distintos cortes. Una media res tiene cortes de alto valor y cortes de bajo valor. Bueno, justamente los cortes que se están viendo afectados por la caída de restauración tienen que ver más con los cortes de alta gama o cortes premium, ¿sí? En Argentina tenemos una caída también con el tema de la pandemia de lo que es restauración, ¿sí? Todo lo que es la caída de facturación del sector de restaurantes, de hoteles, es importante, ahí tienen ustedes el nivel, pero en el caso de productos cárnicos, si bien hay mucha carne que se comercializa vía estos canales de venta, en realidad la mayor parte termina consumiéndose en hogares. Y además, lo que se está viendo es que justamente esta porción del mercado que ha sufrido una baja importante está siendo derivada hacia el consumo de hogares, ¿no? Hay también hay cortes ganadores y perdedores, esta caída del sector de restauración, menores eventos sociales, menores posibilidades digamos, de trabajar con catering, hace que algunos cortes pierdan y mucho, como por ejemplo el asado, ¿sí? Es el gran perdedor dentro de los cortes, y por el contrario, uno encuentra, cuando analiza el panel online del IPCBA, encuentra cortes que, como digamos, todo lo que es carne picada para la elaboración de hamburguesas, y puntualmente todo lo que son cortes para guisos, que pueden ser más económicos y que por una cuestión estacional tienen mucha demanda en esta parte del año. Bueno, ahí tenemos algunos cortes que tendrían, saldrían ganando en esta situación de cuarentena. Un dato a relevar, a resaltar, es el consumo por habitante por año que ha arrojado el mes de abril. 54 kilos por habitante por año es un valor
por demás interesante cuando uno lo compara con el promedio móvil de los últimos 12 meses, que estaba en torno a 51, 52 kilos. Entonces, ahí encontramos verdaderamente un mercado interno que tracciona, aún con todas las dificultades, y dificultades de índole económica y dificultades de índole sanitaria, obviamente, ¿no? No podemos dejar de pensar en la cuestión de la salud. Esto plano interno. Plano externo, cuando uno analiza las últimas estadísticas que tenemos disponibles, estos son datos trabajados desde el IPCBA en base a datos del INDEC, comparando los primeros 4 meses de este año con los primeros 4 meses del 2019, uno ve que hay un incremento en el volumen de exportaciones, ¿sí? De casi aproximadamente un 20%, y si miramos la tabla, y el primer país, China, ha aumentado el volumen de exportaciones un 24%. Lo que probablemente no aparezca aquí es cuando sería muy distinto si comparáramos estos datos, no de manera interanual, sino con el mejor momento de la exportación, que fue el último trimestre del 2019. Ahí sí vamos a ver una caída, pero todavía cuando hacemos la comparación interanual, verdaderamente estamos en una situación bastante bien, teniendo en cuenta que ya ha pasado o empieza a pasar la pandemia en el caso de China, que es nuestro principal mercado comprador. Como ustedes pueden apreciar, estamos hablando de un 71% de nuestras exportaciones en estos primeros 4 meses del año han ido a parar a China. Entonces, si este mercado empieza de alguna manera a recuperarse, entendemos que va a ser un buen movilizador de todo el negocio de exportación de carnes. Por lo menos va a mantener ese motor andando en lo que resta del año. Recordemos, hoy nos hemos olvidado ya un poco con el tema de la pandemia, pero China es un país que va a necesitar mucha carne, que ha tenido un problema muy serio con la fiebre porcina, y que más allá del golpazo de la pandemia, en algún momento va a retomar su ritmo. Sobre todo, el ritmo por ahí empieza a verse que lo retoma, la mayor incertidumbre que existe tiene que ver con los precios, que han caído. Pero bueno, esta cuestión es muy pronto todavía para decir cómo puede seguir, pero uno ve que esto empieza a moverse, por lo menos la rueda de China, nuevamente. El tema de precios a nivel internacional han caído, y en el caso de China, más o menos esta cuestión, y además de lo que les comento, de los volúmenes, la caída no ha sido tan violenta en el caso de los precios de China. Sí lo es en el caso de la Unión Europea, donde en estos momentos en particular está prácticamente paralizado el mercado, y lo pueden ver acá a nivel de volúmenes, ¿sí? Donde tanto Alemania como los Países Bajos como Italia son los que menos volúmenes se están recibiendo, digamos, en estos momentos, y los que muestran una mayor caída cuando hacen la comparación a nivel interanual. Entonces, esto es un poco el panorama internacional en términos de volúmenes y de precios. ¿Cómo se traducen estas dos situaciones que les comento? Por un lado el mercado interno, por un lado el mercado externo. Bueno, evidentemente cuando uno compara el año 2018 y 2019 con lo que va de este año, vemos que la curva naranja, que es la que refleja los precios de los novillos de exportación, siempre está por encima, porque estamos en una situación de mayor o de recuperación de exportaciones, de mayor boom exportador, y digamos, el novillo de consumo más o caminando siempre por debajo de esa tendencia. Hoy están bastante parecidas esas tendencias, se ha perdido parte del valor real de ambas categorías, ¿sí? Tanto lo que es consumo y exportación, han perdido contra la inflación. Pero bueno, reitero, estos son los números que siempre hay que mirarlos en perspectiva, y hay que entender también el contexto en el que estamos atravesando, el cual no es fácil,
esta situación de pandemia. Con respecto eso con respecto al gordo, con respecto a lo que es el valor de los terneros y el tema de vientres, lo que se ve este año es una demora en el flujo de terneros, tanto a feedlot como a invernada. La Cámara de Feedlot, de hecho, está manifestando un menor porcentaje de ocupación que en otros, comparando con otra situación de otros años. Y esto tiene que ver también con distintos motivos, ¿no? Pero ha ayudado el clima para mantener, digamos, animales en campo. La misma incertidumbre también juega mucho en esta cuestión, ¿no? El hecho de que no haya tampoco opciones, otras opciones productivas, opciones inclusive financieras más interesantes, hace que los productores busquen reserva de valor en patas, ¿sí? El hecho de tener la posibilidad de invertir en animales es algo que los hace también pensar digamos, estar trabajando sobre el precio del ternero en estos momentos. A nivel industrial me gustaría resaltar dos o tres cuestiones, ¿no? Pero evidentemente lo que uno está viendo en otros lugares del mundo, particularmente en donde la pandemia está golpeando, como Estados Unidos o como Brasil, uno ve que la misma situación de peligro de contagio que se puede dar en un frigorífico está actuando inclusive no solo dentro del frigorífico, sino en las ciudades del interior de Estados Unidos donde hay plantas frigoríficas. Los mismos frigoríficos se han vuelto peligrosos para los datos globales de la dinámica de la pandemia en Estados Unidos. Y algo parecido, sin llegar al extremo de Estados Unidos, donde hay una crisis muy grande y se han cerrado muchas plantas, y donde digamos, los contagios se cuentan en torno a miles, ¿sí?, de gente. Bueno, sin llegar a ese extremo, Brasil también tiene sus complicaciones, ¿no es cierto? En el caso de Estados Unidos, hasta para que dimensionen el impacto de la industria, hasta Trump ha tenido que salir a firmar un decreto para tratar de mantener las plantas frigoríficas abiertas. Esto ha llevado conflictos con los sindicatos, pero bueno, y ha llevado o ha derivado en situaciones nuevamente de escasez de carne y de prohibiciones, por ejemplo, de llevar una determinada cantidad de productos por cliente, complicaciones verdaderamente grandes y obviamente repercusiones a nivel precio, ¿no? En una situación de escasez, repercusiones a nivel precio. En el caso de Uruguay, que es lo que ustedes tienen a la derecha de la pantalla, también encontramos situaciones en donde, bueno, hay muchas plantas que están también paradas, no por ahí por cuestiones sanitarias, pero sí por cuestiones de competitividad. Hay en Uruguay un grave problema porque verdaderamente están siendo en estos momentos poco competitivos con la industria, cuando uno analiza el valor del novillo, cuando uno analiza la dependencia que tienen de los mercados externos y las dificultades que están teniendo, y cuando uno analiza su situación de consumo interno, verdaderamente la industria frigorífica uruguaya está atravesando una situación bastante complicada. Esto tiene que ver también con lo que les decía, ¿no? Con el nivel de dependencia que tienen los distintos países de los mercados externos. En una situación de golpazo, de violento parate, donde los países cierran sus fronteras, donde se vuelven más proteccionistas, donde la cuestión sanitaria pesa mucho, bueno, ahí tienen ustedes un ranking de los países que, digamos, de la cantidad de producción de carne, cuánto exportan, y aparecen Nueva Zelanda, Uruguay, Australia, como aquellos países que exportan en mayor proporción su cantidad de carne o la cantidad de carne que producen, y Argentina en realidad hoy en día con un 24 o 25% de la cantidad que produce exportada, ahí vemos cómo este parate golpea de manera a diferenciar a los distintos países. Yo les decía y les mostraba la problemática que están teniendo algunas plantas frigoríficas en distintos países, como Canadá es otro país que está teniendo problemas a nivel de plantas por contagios.
Estados Unidos, Brasil, como les decía. ¿Cómo se está manejando esto en Argentina? En realidad, la ventaja que hemos tenido de por ahí ver la película con 2 o 3 semanas de anticipación, yo creo que ha brindado algunas posibilidades de desarrollar, de trabajar algunos protocolos para tratar de evitar contagios, para mejorar las medidas de prevención y de seguridad. Y bueno, en Argentina no tenemos que hablar de miles de casos contagiados, ni siquiera de cientos. Acá todavía tenemos una situación bastante controlada desde ese punto de vista. Ojalá podamos seguir manteniendo esta cuestión. Entiendo que la industria frigorífica se viene manejando con pie de plomo en esta cuestión. Y desde el IPCBA estamos, dentro de poco estamos trabajando con un taller con distintos miembros de la industria frigorífica para justamente analizar cómo podemos seguir manteniendo estos niveles de prevención y de seguridad en nuestra industria. En lo que respecta a algunas acciones de promoción puntualmente durante la pandemia, como les decía, en muchos lugares del mundo se está muy complicado y están tratando de cubrir o de remontar la demanda de alguna manera. Yo acá les traje simplemente uno para que vean y digamos, tengan en cuenta en qué sentido o en qué eje se está trabajando. Este es el caso del Reino Unido, en donde lo que están tratando de hacer es que la gente con más tiempo en casa, con la gente encerrada en sus casas con más tiempo para cocinar, de alguna manera puedan aprovechar ese tiempo en tratar de replicar o replicar las experiencias de consumo en restaurantes, o también el hecho de que tengan más tiempo hace que uno pueda en estos momentos probar recetas o hacer alguna experiencia con cortes que demandan mucho tiempo de cocción, ¿sí? Entonces, que habitualmente la gente no lo puede hacer por cuestiones de tiempo, hoy que está en casa sí puede trabajar con esas recetas. Estos son algunos ejemplos de promoción. Desde el IPCBA lo que se está haciendo también, tratando de ser muy cautelosos con la comunicación. Hay mucha sensibilidad en la gente en esta cuarentena, más allá de la angustia, de la incertidumbre. Bueno, lo que hemos hecho es trabajar también esta cuestión de manera parecida a lo que les mostraba en el caso de Reino Unido, el tema de promocionar el consumo con distintas recetas, obviamente esta cuestión de quedarte en casa, lo que estamos haciendo es llevar a la gente a que conozca el sitio Carne Argentina, con un montón de recetas y las posibilidades de aprender sobre el consumo de distintos cortes cárnicos, de distintas modalidades, y lo que se ha estado promocionando fundamentalmente es una herramienta que se llama Home Event, con el diario Clarín y con el diario La Nación, en donde cualquier persona que entraba en algunos días durante estos días que pasaron, a estos sitios web de estos diarios, lo primero que se encontraba era el banner de Carne Argentina, que dirige a la gente a la página de Carne Argentina con este fin de que puedan conocer el uso de distintas recetas. Esta es un poco la imagen con la que se encuentran cuando entran a esta página. Y otro elemento que hemos tenido en cuenta también en un mundo donde todo el mundo justamente está con las defensas bajas, esta situación de incertidumbre y de angustia, de miedo, hemos también resaltado con distintos artículos, de alguna manera, los beneficios de seguir consumiendo carne vacuna y todo lo que significa desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Hay distintos trabajos a nivel internacional, distintos trabajos científicos que refuerzan las ventajas o los beneficios de comer carne vacuna a partir del rol que cumple en términos de provisión de aminoácidos, proteínas y todo lo que esto significa en la generación de anticuerpos y la defensa del sistema inmunológico de las personas. ¿Qué podemos esperar a futuro, digamos, tanto en el mercado interno como a nivel más general, si uno quiere? Vamos a estar en un mundo complicado, con una caída del nivel de actividad, a nivel digamos, de PBI mundial. El fondo está anticipando una caída importante, similar a la, o todavía más grande a la que en algún momento se dio en la Gran Depresión.
En Argentina, cuando uno analiza, bueno, el cómo llevamos esta cuarentena y esta pandemia, eh, como les decía, venimos unos pasos atrás de lo que viene sucediendo en otros países. En general se va repitiendo estas distintas fases o estados en los distintos países, y nosotros estamos en una situación en donde, bueno, se prolonga por un lado la cuestión sanitaria o de salud, con mucha incertidumbre, pero también la cuestión económica empieza a tener cada vez más peso, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente cuáles son los problemas, que mencionen los distintos problemas, bueno, el tema de falta de dinero, o la cuestión económica, o problemas de ingresos laborales, está a la cabeza, ¿sí? Esto es una cuestión que debemos tener en cuenta, porque en los próximos meses el mercado de carne, si bien hoy está respondiendo bien y más o menos está bien plantado frente a esta situación, podemos llegar a tener un inconveniente fundamentalmente por el poder adquisitivo de la población, ¿no? Ese puede ser el principal problema. La otra cuestión que quiero resaltar es que la carne no va a estar sola. Cuando uno escucha a los principales referentes del sector aviar de nuestro país y el sector porcino, lo que uno ve es que en el caso del sector aviar se están complicando las exportaciones, y eso implica más oferta de pollo en nuestro mercado interno, y eso obviamente en algún momento ayuda a que los precios bajen, o los precios de todos los productos cárnicos bajen, porque hoy por hoy el peso que tiene el pollo es muy grande y ejerce un efecto ancla que tira los precios, así como la carne vacuna, todo lo que significa en algún momento tenía mucha potencia para elevarlos. Hoy en día, cuando uno contabiliza la cantidad de proteína cárnica que hay del lado del pollo y del lado del cerdo, estos dos productos también juegan para tratar de estabilizar los precios de las carnes en su conjunto en Argentina. Del lado del cerdo, el problema viene más por un menor consumo de fiambres, con lo cual aquellos cortes porcinos que están involucrados con el tema de fiambres, como paleta y jamón, se empiezan a ofrecer en el mercado interno a bajos precios, y esto también va a ejercer como un ancla en el caso del precio de la carne vacuna. A nivel internacional, y cuando uno también lo analiza desde la promoción, me gustaría resaltar que, bueno, el IPCBA sigue trabajando. En el caso de China, ya venía trabajando y venía un poco apuntalando todo este boom exportador de carne de este país. Y bueno, seguimos trabajando con acciones de promoción en ese mercado, con campañas de marketing, un poco planteando los tres ejes que están ahí, ¿no? Es decir, esto coherentemente con lo que les mostraba en el mercado interno, resaltar lo que significa la carne vacuna para la salud, todo el aporte nutricional y los beneficios para el sistema inmunológico, disfrutar la carne argentina en casa, ¿sí? Muchos chinos en realidad empiezan a valorar la carne argentina como un producto más diferenciado, o con más con más distinción de lo que ellos presumiblemente trabajan siempre con carnes, y toda la tarea del instituto apunta a seguir diferenciando cada vez más el producto, ¿no? A seguir dando a conocer a nuestro país y a tratar de posicionarlo más en términos de un producto bien premium, quizás empezándole a disputar algún espacio a lo que puede llegar a ser la carne australiana o neozelandesa, ¿sí? Hoy por hoy, la verdad es que trabajamos más que nada en el mercado, digamos, de carne de menos valor, pero la idea a largo plazo, ese es el camino, ¿no? Empezar a posicionarla de una manera más premium. En el caso del tercer eje, es aprovechar el Día de la Madre en casa, es el otro, digamos, elemento de campaña que se está utilizando. Lo que pueden ver son distintas piezas o distintas acciones que estamos trabajando en las redes sociales de China, y muy fuertemente también con influencers y con formadores de opinión, con chefs, que entendemos que es la mejor manera de llegar al mercado consumidor. Una cuestión que uno está viendo, que les comentaba aquí en Argentina, pero que se está dando en otras partes del mundo en plena cuarentena, es
es el crecimiento de alternativas de comercialización vía Internet, el tema de carnicerías, el tema de hasta los mismos restaurantes han tenido que adaptar este, la venta online, y en muchos casos es el WhatsApp, la herramienta o el instrumento que se está utilizando para este tipo de comercialización. A futuro uno se imagina también que algunas de estas cosas pueden quedar, ¿no es cierto? Es decir, inclusive aquí en Argentina, pero estamos viendo mucho desarrollo en países como Europa, por ejemplo, en donde surgen empresas que van a hacer las compras por uno. Es decir, en esta situación de pandemia, muchas empresas están ofreciendo el servicio de hacer una compra a través de aplicaciones, y probablemente cuando el consumidor le tome el gusto a esta cuestión de comodidad, más allá del miedo, en algunos países, sobre todo los europeos, entendemos que esto va a aprender con mucha fuerza. Hay una cuestión que es para resaltar también, ¿no? Y sobre todo a futuro. Hay distintos trabajos de investigación, sobre todo de muchos hechos en el mercado de Estados Unidos, que muestran cómo la valoración de atributos de calidad de carne es muy distinta cuando uno plantea el consumo hogareño y cuando uno lo plantea en restaurantes. En ambos casos siempre se busca bueno, sabor, una buena experiencia o una adecuada relación precio-calidad, como les comentaba hoy. Sin embargo, cuando uno plantea el consumo más hogareño, que es lo que se está dando en estos momentos, es como un mayor peso, es lo que cobra, lo que tiene que ver con aspectos nutricionales, la salud, cómo se produce esa carne, cuál es el origen, cuál es su sistema de alimentación del ganado, si se produce de manera sustentable o no. Bueno, estas cuestiones, es la cuestión de responsabilidad social empresaria de quien lo produce, ¿sí? El compromiso social. Estas cuestiones a nivel de hogar se evalúan con mucho más peso y se le da mucho más relevancia. Algunas cuestiones para ir terminando también, me parece que a futuro van a ser cada vez más importantes por lo que les comentaba. El tema de esta pandemia ha dejado al descubierto de que bueno, la contaminación proveniente de la actividad industrial, cuando esta pandemia obligó a cerrar muchas industrias, muchas fábricas en distintas partes del mundo. Aquí tienen un caso concreto donde fue el origen de la pandemia a nivel mundial, ¿no? En China, y se pueden ver cómo en distintos momentos hay prácticamente una limpieza del medio ambiente con todo lo que tiene que ver con emisiones. A la derecha lo que tienen es el caso de España, que justamente lo estaba mostrando un sitio que se denomina Carne y Salud, en donde muestran cómo han disminuido las emisiones de dióxido de nitrógeno durante el COVID. Y bueno, esto me parece que es un buen momento para empezar a plantear desde las distintas los organismos que se dedican a la producción y comercialización de carne, promoción de carne, salir en una defensa de lo que es el sector, que ha sufrido muchos ataques y muchos embates de aquellos que lo acusaban de ser uno de los principales emisores de gases, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de España, en donde su Ministerio de Transición Ecológica muestra cómo en definitiva las emisiones provenientes de ganadería están más cerca de un 7% y no tiene nada que ver con ese primer dato que tiró hace unos cuantos años la FAO cuando empezó a llamar la atención de este tema, y hace poquito también que ha elaborado alguna recomendación también de no consumir carne, pero me parece que es momento de replantear estas cuestiones de las emisiones de la ganadería y salir en defensa del sector cárnico, ¿no? Con respecto a algunos cambios que se venían dando antes de la pandemia, seguramente hay algunos que también van a acelerarse. Lo que estamos viendo es que hay alguna posibilidad de que mucha gente que venía manifestando su intención de dejar de comer carne intensifique esta
esta intención, ¿no es cierto? Se empiece a pasar a productos más sustitutos. Lo que les muestro aquí son dos claros ejemplos de que el mundo está cambiando y de manera acelerada, ¿no? Cuando decimos que uno de los principales frigoríficos a nivel mundial, la firma Marfrig, uno de los principales productores de hamburguesas, más grande productor de hamburguesas a nivel mundial, empieza a meterse en el mercado vegano y empieza a trabajar o a desarrollar productos de origen vegetal, verdaderamente uno cuando dice, bueno, ¿qué es lo que le espera al sector cárnico en los próximos años? Uno ve que esto puede acelerarse en estos tiempos post pandemia. De hecho, también hay otra cuestión que estamos observando, que es los productos competidores de la carne de manera sintética, o la carne cultivada en laboratorio, ¿sí? Que son las dos vertientes de los principales competidores no cárnicos. Vemos que están muy activos, que están incrementando su volumen de ventas durante esta pandemia. Acá hay un ejemplo de Impossible Foods, que es una de las principales empresas a nivel internacional, y durante esta pandemia ha puesto en marcha una calculadora de huella ecológica, o sea, esta discusión y esta cuestión del medio ambiente y de los impactos de la carne vacuna, uno encuentra algunas ventajas o algunas potencialidades, pero no perdamos de vista cómo juegan también los competidores en esta cuestión, ¿no? Hay, de hecho, algunos artículos dando vuelta que están planteando claramente cómo en China puede ser el próximo lugar donde exploten el consumo de estos alimentos que de alguna manera compiten con los productos cárnicos, ¿no? Concretamente ahí pueden ver un artículo del Foro Económico Mundial en donde plantean esta cuestión, ¿no? La sociedad china puede ser una de las que más empiece a digamos, abrigar la posibilidad de pasarse a productos sustitutos de la carne. O sea, hay que seguir de cerca también esta tendencia más allá de lo que estamos viendo hoy, su demanda de carne como una aspiradora, ¿no? Pero estos cambios son exponenciales y pueden acelerarse aún más. La otra cuestión es, con la que vamos a tener que trabajar mucho. La carne, así como les decía, ha sido muy agredida desde el punto de vista ambiental. También ha sufrido y sufre permanentemente todo lo que uno conoce como fake news, ¿sí? O sea, cuando hay noticias que, sobre todo en las redes sociales, y sobre todo que digamos, corren muy rápido entre las generaciones más jóvenes, de centennials y de millennials, cuando uno encuentra en ese entorno, que es donde se forman muchas opiniones, ¿sí? Los consumidores, los clientes se forman muchas opiniones de los distintos productos y servicios, lo mejor que podemos hacer es no entrar en conflicto ni con movimientos, ni con activistas, ni con celebridades que puedan estar enrolados detrás de estas tendencias, sino tratemos de utilizar un poco, aplicar lo que yo voy a llamar inteligencia carnívora, ¿no? Que de hecho hay trabajos científicos que comprueban que el consumo de carne tiene alguna relación con ciertos niveles o con el mejoramiento de niveles de inteligencia. Pero ¿a qué me refiero? En lo que les decía, no entrar en conflicto y ir por la positiva. La carne vacuna tiene mucho por ofrecer, mucho por mostrar. El sector de ganados y carnes tiene verdaderamente mucho que aportar a la sociedad, en términos actuales y en términos futuros no tengo ninguna duda. Para reflexionar y para ir terminando esta presentación, yo hice un punteo de los temas, ¿no? Pero reafirmar que esta pandemia ha encontrado al sector bien parado, que tenemos carne, tenemos hacienda, y eso es una buena noticia cuando se trata de abastecer a mercados que están funcionando en el medio de todo este lío, con sus defectos y virtudes, pero que siguen moviendo la rueda del sector de ganados y carnes, así que estos mercados no están compitiendo, así que hay armonía, son categorías distintas, son mercados que perfectamente están
permitiendo un desarrollo del sector de manera armónica, ¿no? Con respecto a los precios de la hacienda, bueno, es por ahí lo que más le interesa a los productores, pero el gordo va a estar atado a lo que pueda llegar a pasar con nuestro consumo interno. Fundamentalmente ahí hay que poner los semáforos, de lo que les comentaba. El tema de los próximos meses no van a ser fáciles en términos económicos y vamos a tener una oferta de carnes alternativas que seguramente va a hacer que los precios de la carne no puedan moverse muy por encima de los valores razonables o normales con los que se viene moviendo hasta el momento, ¿no es cierto? Estamos hablando de una meseta de consumo, más allá de ese pico que hubo cuando fue el inicio de cuarentena. El tema del ternero, en esta situación de incertidumbre, hoy está ofreciendo una reserva de valor a muchos productores ganaderos. La falta de crédito, los niveles inflacionarios, la movida del dólar. Creo que el ternero siempre, el poner patas en el campo, creo que el productor entiende eso como una reserva de valor y en estos momentos creo que está jugando para mantener el valor del ternero, más allá de ese retraso que tenemos en el envío comparando lo que ha sido años anteriores, esto está jugando a favor ahí para el valor del ternero. Y en términos de marketing y de estrategia de promoción, que es un poco el métier del IPCBA, más allá de que trabajamos con acciones de capacitación o de investigación, los tiempos se están acelerando, las tendencias se están acelerando, lo que uno venía viendo previo a la pandemia hoy verdaderamente va sucediendo de manera exponencial, ¿sí? Como puse ahí, el futuro no viene, sino que el futuro está sucediendo prácticamente, ¿sí? ¿Esto a qué nos obliga? Esa discusión y esa metáfora que se usa habitualmente de trabajemos con los faros largos en lugar de trabajar con los faros cortos, creo que hay que pensarlo más como el sistema de iluminación que tienen los coches nuevos, ¿no? Es decir, capaces de ir modificando la visión en función del alcance que tienen esas luces, en función de cómo se va moviendo el terreno, ¿no? Es una cuestión de dinamismo y adaptación, que es lo que precisa el sector cárnico y sobre todo en materia de promoción o de marketing, que es justamente una ventaja competitiva que nosotros podemos usar con las ventajas que tiene nuestra carne vacuna. Así que yo pararía acá. Desde ya agradezco mucho la atención que han prestado a esta charla. Espero que el seminario les haya resultado de utilidad. Entiendo que han sido muy interesantes los temas tecnológicos que se han estado abordando y felicito también a los disertantes que han participado. Gracias, Pedro, también por ayudarnos con la conducción de este seminario. Y bueno, les pedimos a todos, por favor, que aquellos que estén interesados en recibir los certificados de asistencia, completen la encuesta que nos sirve mucho para todos los estudios de mercado que hacemos en el instituto y nos sirve en definitiva para poder devolvernos después a los productores ganaderos todo lo que uno pueda contar de lo que está pasando en nuestro mercado y en el entorno del negocio. Así que muchas gracias en nombre del IPCBA y esperemos encontrarnos en otro momento, en otro de los eventos virtuales del instituto.